Continuamos en Reporte Estelar esta noche conversando con Anthony Abellaz, periodista deportivo, nuestro compañero además de deportes, la sección de deportes de Globovisión y por supuesto también del segmento de Primera Página especializado también en el área deportiva, conversando sobre lo que es este inicio de la Liga Fútbol B año 2018. Empezamos el torneo Apertura este fin de semana y recordamos en la parte anterior conversamos un poco acerca de esta transición que se está dando desde la Federación Venezolana de Fútbol hacia la Asociación de Clubes de Fútbol Venezolano. Anthony, esta federación, esta asociación, disculpa, que se ha hecho cargo y ha asumido las riendas de ahora de la liga, se ha propuesto de alguna manera tres metas fundamentales o tres puntos estratégicos importantes, que es la planificación, la organización y la transparencia. En este 2017, ¿cómo se visualizaron esos tres puntos que han dicho es la clave para desarrollar el fútbol venezolano y además qué posibilidades hay de dar realmente cumplimiento a todo esto en una transición que de alguna manera todavía tiene importancia y toma de decisión lo que es la federación? Sí, yo creo que como preámbulo o como introducción a la respuesta de tu pregunta hay que darle el beneficio de la duda a mediano plazo a este tipo de iniciativas. Lógicamente, cuando son proyectos macro, si hablamos de la conformación o la organización de una liga de fútbol, pues en 2 semanas o en 3 jornadas de lo que va a ser el torneo no vas a ver tal vez unos resultados tangibles, en unas palabras además que por definición son tan amplias como las que tú mencionabas, ¿no? Yo creo que a nivel de organización es una de las mayores falencias que tiene el fútbol venezolano. Hay algunas incongruencias que si nos detuviésemos en ellas, pues lamentablemente creo que se nos va el programa y no es la idea, ¿no? Pero yo sí creo que esta iniciativa gerencial, porque esa palabra es muy clave, la gerencia en torneos de este tipo es clave y lamentablemente desde mi punto de vista, esta es mi opinión, desde la Federación Venezolana de Fútbol no se estaba aplicando del todo bien. Yo creo que por allí los dirigentes de la Liga Fútbol B, valga la redundancia, siendo también directivos de equipos profesionales, tienen la experiencia incluso en función de las necesidades de los jugadores y de sus clubes para saber qué es lo positivo para el fútbol venezolano, porque las medidas que se apliquen tal vez en Europa no necesariamente tienen que ser las mejores acá. De esas medidas, una que destaca es el tema de la cantidad de jugadores importados que se pueden tener en campo, 3 y 4 en plantilla, sí. Y también el tema de la tecnología, que ha sido un factor fundamental que ha apostado esta nueva asociación que asume las riendas de la liga. ¿Cómo visualizas esas dos aristas que van a jugar parte de lo que es el desarrollo de este torneo? El tema de los importados y los extranjeros en ese rango de jugadores ya existía de esa manera, simplemente se mantuvo igual. Yo creo que la noticia es que la Liga Fútbol sigue creyendo en ese argumento para la confección de las plantillas. Me parece positivo porque tiene dos vertientes muy buenas. Por un lado, lógicamente mantienes un nivel positivo, incluso de franco crecimiento del fútbol venezolano, trayendo jugadores de afuera que tengan un nivel según las necesidades tácticas y futbolísticas de cada club. Ya cada uno decidirá cuál es su fichaje. Pero por otra parte, también es bueno delimitarlo porque no se le quitan oportunidades al jugador criollo, no solo de la cantera, sino que un jugador, si está interesado de pasar de un equipo a otro, tal vez no se vea condicionado porque hay un importado en su posición, por ejemplo. Eso incluso tiene consecuencias a mediano y largo plazo también positivas en la selección nacional. Mientras más jugadores venezolanos estén en el fútbol de primera división, más se van a curtir, más van a crecer profesionalmente y por ende van a ser elegibles a una selección que debo decir con mucha franqueza y humildad que no es que tiene un espectro de jugadores demasiado amplios para elegir, más allá de los que juegan en el extranjero. No puede hablar demasiado bien de nuestro fútbol que cada convocatoria de la selección vinotinto en su 90-95% tenga jugadores de Europa, algo que parece lógico para lo que estamos acostumbrados en Venezuela de ser exportadores, pero en algún momento deberíamos apuntar, ¿por qué no? Yo no te voy a decir que mitad y mitad, pero creo que sería ser utópico y mentir, pero sí un porcentaje un poco mayor de jugadores destacados aquí y que el nivel de nuestro fútbol sea el suficiente como para llegar a la selección y que no haya una diferencia, no voy a decir grosera, pero sí evidente en cuanto al nivel al enfrentarse a selecciones de categoría. Sin embargo, en las divisiones inferiores, en las categorías inferiores de nuestra selección, el caso de la sub-20, por ejemplo, sí vimos participación de jugadores destacados en la liga de la primera división de Venezuela. Sí, exactamente, y es bueno que toques ese punto porque otra de las medidas que se van a mantener y que ya existían, porque honor a quien honor merece, y creo que sí fue una buena iniciativa de la Federación Venezolana de Fútbol, es la norma del juvenil. Como todos los conocedores de este deporte saben, en la primera división del fútbol venezolano es obligatorio que un jugador sub-20 esté en cancha siempre, como titular, y en caso de ser sustituido tiene que entrar otro juvenil. Esto lógicamente promueve que estos muchachos, a pesar de su poca experiencia por un tema cronológico y obvio, se vayan curtiendo, vayan adquiriendo experiencia y eso se va a ver reflejado. Así como yo te decía de la selección mayor, también se ve reflejado en la selección sub-20. Alberto Peñaranda, uno de los ejemplos que tú mencionabas al principio del programa, jugó con la selección sub-20 en el Mundial de la República de Corea, en donde Venezuela
fue subcampeona, uno de los hitos del deporte venezolano en general, te diría yo, con los héroes del 41 de por medio y otras disciplinas deportivas. Pero Alberto tenía 3 o 4 años ya jugando fútbol profesional y en Venezuela, siendo sub-17, ya era titular con el Deportivo La Guaira. O por norma de juvenil o por méritos deportivos, pero ya lo era, porque en la Copa Venezuela, que es el otro torneo que tenemos aquí en nuestro país, la norma incluso abarca sub-17. Un sub-17 tiene que ser titular en partidos de Copa Venezuela. Un muchacho de 16 años que tiene aspiraciones de ser jugador profesional ya tiene ese tipo de roce con apenas esa edad, una edad formativa. Eso nos puede convenir mucho en categorías inferiores. La clave está, por supuesto, en mantener el trabajo en el tiempo y que eso no se pierda, porque lo conversábamos fuera del aire. Al tener 22 años, entra el gran dilema y el gran drama del jugador venezolano. Es muy viejo en términos de edad para ser de la norma de juvenil, pero también es muy joven a nivel de jerarquía y experiencia como para contar con la confianza del entrenador y ser titular. Es un limbo. Entonces está destinado a ser un eterno suplente, al menos que sea un fuera de serie. Que comentaba fuera del aire también que eso no ocurre en otras ligas. ¿Cómo podemos contrastar precisamente esa situación que ocurre en el fútbol venezolano con lo que pasa, por ejemplo, en la Liga Argentina, que en Latinoamérica, el ámbito Conmebol también tiene un desarrollo bien importante, o el caso europeo? Sí, yo creo que lamentablemente ahí caemos en un tema del nivel de formación. Aquí también en Venezuela hay muchísimas falencias en edades tempranas de la formación del futbolista, a nivel técnico sobre todo. Yo creo que estamos un poco retrasados en ese sentido. ¿Y por qué te lo digo? Incluso podemos, más allá del ejemplo argentino que tú me mencionas, podemos ir a unos ejemplos más radicales. Hay jugadores que ya están establecidos, por ejemplo, en el Real Madrid o en cualquier otro equipo de gran nivel y no llegan a los 22 años. Son jugadores que ya a esa edad pareciera que están prácticamente desarrollados por completo en el nivel, en el potencial que ellos tienen en función de su talento y no resienten el tema de la edad, no resienten el tema de la inexperiencia y los entrenadores confían en ellos. En Venezuela no pasa. Estamos un poco retrasados a nivel formativo, también es un tema de talento, se tiene que desarrollar. Yo creo que esos frutos van a darse generaciones más adelante, porque, como te digo, en todo proyecto macro hay que esperar al mediano plazo, al menos para ver los resultados. Bien, Antonio, vamos a una nueva pausa en Reporte Estelar. Recordamos la etiqueta a quienes nos siguen a través de las redes sociales en las cuentas @reporte_gb, también la cuenta @Carlos Penalosa. Hoy estamos utilizando la etiqueta Reporte Fútbol para que hagan llegar sus comentarios y también, por supuesto, el equipo al que están alentando en el desarrollo de este torneo Apertura que se disputa a partir de este fin de semana. La pausa y regresamos entonces en Reporte Estelar.